Me llamo Amelia, tengo 69 años y he vivido toda mi vida en una casita sencilla en Puebla, que ayudé a levantar con las manos. Trabajé limpiando casas ricas durante más de 40 años, y todo lo que hacía era pensar en mi único hijo. Pero dime una cosa, con toda sinceridad, ¿qué hace que un hijo le quite todo a su madre y aún así sonría como si le hubiera hecho un favor? Siempre pensé que si éramos buenos, si nos amábamos con todas nuestras fuerzas, si renunciábamos a todo por un hijo, sabría corresponder, o al menos respetar. Pero la vida me ha enseñado que no todo amor enseñado es amor aprendido, y cuando la traición viene de quienes más hemos protegido, el dolor no tiene grito, hay silencio, un silencio que quema. Si alguna vez te han engañado alguien en tu propia casa, si alguna vez has sentido que te han dado la espalda justo cuando más lo necesitabas, así que esta historia también es tuya. Hoy os voy a contar cómo mi propio hijo vació mi cuenta bancaria y viajó con su esposa y su suegra y qué hice yo después. Al final, entenderás por qué el tiempo, el silencio y la justicia de Dios nunca falla. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa: el día más cruel de mi vida no llegó con gritos ni discusiones. Vino acompañado de un pitido del móvil, una notificación del banco y una foto en Instagram. En ella, mi hijo sonreía junto a su esposa y su suegra, brindando en un resort en Cancún. Incluso reconocí la blusa que llevaba, la había comprado yo misma cuando ni siquiera tenía nada que ponerse. Pero en esa imagen, no había sitio para mí. El dinero de mi jubilación, de mis años de esfuerzo, se había convertido en champán y en una playa para quienes me olvidaban. Lo que no sabían es solo que la anciana aquí seguía viva. Y cuando una madre es enterrada viva por su propio hijo, no muere, vuelve con unos ojos que el tiempo ha enseñado a verlo todo. Si alguna vez has sentido algo parecido, si alguna vez te han destrozado el corazón alguien a quien llevabas en brazos, entonces camina conmigo en esta historia. Dame tu empresa. Deja un like si este dolor te resulta familiar y suscríbete aquí al canal para saber que no estoy solo, porque hoy, más que contar, necesito que me escuchen. Después de aquel día de la foto en Cancún, me quedé callado, pero la verdad es que ese abandono no empezó ahí, empezó mucho antes, en los pequeños gestos, en los silencios que nadie oye, y me di cuenta de todo poco a poco, como solo una madre lo hace. No fue de repente, sino en la desaparición de las llamadas, en las visitas cada vez más cortas y apresuradas. Damián, mi hijo al que llevaba sola a espaldas, se casó con Vanessa hace 2 años. Y desde entonces, desaparecí de su vida, como si mi papel hubiera terminado. Al principio, lo entendí, pensaba que era el ritmo del matrimonio, los compromisos, el ajetreo de la juventud, pero se volvió más frío. En su último cumpleaños, ni siquiera apareció, solo envió un audio: enhorabuena, mamá, te amo, nos vemos otro día. Eso es, el nos veremos nunca llegó. Su voz sonaba distante, mecánica, sin alma. Escuché ese audio más de 20 veces, intentando encontrar una emoción ahí. No la había. Cuando intenté llamar, fue Vanessa quien contestó, siempre con una excusa: Doña Amelia, Damián está ocupado con cosas grandes. ¿Sabes? Nuevo diseño, lo entiendes, ¿verdad? Y también, está preocupado, porque eres muy necesitado, siempre queriendo hablar. Sonreí al otro lado de la línea, aunque mi corazón se me desmoronaba. Sí, quería hablar, quería saber cómo estaba, oír su voz, decirle que había hecho empanadas con la receta de mi madre. Pero parece que, para ellos, mi afecto se ha convertido en una carga. Empecé a notar cada pequeño distanciamiento. Escribí todo en un pequeño cuaderno azul, el que recibí en Navidad de 2009. En él, apunté las fechas en que dijo que vendría y no lo hizo. Los mensajes quedaron sin respuesta, las invitaciones ignoradas,
Una vez te invité a comer tamales el domingo. Dijo que no podía porque iba a pasar el día con su suegra. Sentí un pinchazo en el estómago, pero no dije nada. Simplemente lo apunteo. Día 17 preferido Lulú. Todavía quería creer que solo era una fase, que el nuevo matrimonio le confundía la mente, que era una cuestión de edad. Ponemos excusas para nuestros hijos, ¿verdad? Los protegemos incluso cuando se olvidan de nosotros. Pero la verdad, que no quería afrontar, es que mi hijo se estaba distanciando no por falta de tiempo, sino por elección. Recuerdo una noche, una de esas noches en las que el silencio grita dentro de la casa, cuando me senté al borde de la cama y me pregunté, ¿qué hice mal? Porque todas las madres hacen esto, ¿no? Cuando un niño gira la cara, pensamos que es culpa nuestra, y entonces, en ese momento, pensé, ¿amé demasiado? ¿Acaso no le he acostumbrado a tanto amor? Quiero hacer un descanso aquí, porque quizá ahora me estás escuchando y también lo has sentido. Esa sensación de ser olvidado por quien le diste todo, mirar mi móvil y no ver ningún mensaje, ningún cariño, ningún te echo de menos. Si este sentimiento ya ha pasado, comenta abajo con un lo he vivido o un me ha tocado, solo para que lo sepa, no estoy hablando solo, que este dolor tiene eco en otros corazones, incluso herido. Seguía haciendo planes con esperanza. Soñé con un domingo en el que llamó a la puerta, sonriendo, diciendo que había venido a comer. Guardé el mejor plato solo para él, el vaso de cristal que le gustaba desde pequeño. La vida me puso duro, pero nunca me quitó el hábito de esperar con el corazón, y precisamente por eso me dolió tanto darme cuenta de que, para él, yo era solo una sombra del pasado. Vanessa dijo que necesitaba modernizarme, ser más práctico. Una vez soltó, con una sonrisa en la comisura de los labios, Damián no puede quedarse atrapado en la infancia solo porque estás demasiado apegado, ¿verdad? Eso no dejaba de martillarme en la cabeza. Archivo adjunto. Llamaron a mi apego amoroso, como si quisieras ver a tu hijo, cuidarle, preguntarle si tiene frío, debilidad, pero hasta entonces, lo soporté, tragó todo en silencio, porque, en el fondo, todavía había fe en que algún día despertaría, que recordaría a la mujer que lavaba la ropa a las 5 de la mañana, que caminaba kilómetros para llevarle al colegio, que dejó de comer carne para que él pudiera comer algo, pero no lo sabía, que lo peor aún estaba por venir, porque lo que me esperaba no era solo olvido, era una traición fría y calculada, hecho con manos que yo mismo creé. ¿Quieres saber cómo una madre descubre que lo ha perdido todo sin oír ni una palabra? Así que solo hay que esperar a ver qué pasó el día que fui al banco a sacar dinero para pagar la gasolina. Esa mañana, me desperté antes de lo habitual. El sol ni siquiera había salido correctamente tras las montañas de Puebla, pero mi corazón estaba cálido, latiendo rápido, como si fuera un día de celebración. Soñé con Damián sonriendo, abrazándome fuerte, diciendo te echo de menos, mamá. Y cuando abrí los ojos, sentí que quizá ese era el día adecuado para hacer una sorpresa. Decidí preparar mi mole poblano, como siempre le ha gustado desde pequeño. Puse el chocolate negro que él dijo que era mágico, el mismo que había escondido en mi bolsa después de limpiar en Lomas. Dejé el pollo cocido en su punto, el arroz suelto. Envolví todo cuidadosamente en un paño de cocina floreado. Cogí 2 autobuses, sosteniendo esa fiambrera como si tuviera un pedazo de su propia alma. Llegué a su edificio, en Colonia Roma, alrededor del mediodía. Era domingo, el día en que más sentí su ausencia. He llamado al interfono. Nada. Volví a jugar. Silencio. La calle estaba tranquila, el cielo demasiado despejado para el vacío que sentía en el pecho. Esperé allí, de pie, con la fiambrera en la mano y el corazón apretado. Pasaron 30 minutos, luego 40 minutos. Empecé a pensar que podría estar en la ducha, durmiendo, o en el mercado. Me negué a creer que me estuviera ignorando, pero la verdad llegó cuando el portero,
Un joven al que nunca había visto antes, se acercó con esa manera torpe. Lo siento, señora, pero el señor Damián dejó órdenes en la entrada de no traer visitantes sin previo aviso, especialmente familiares. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sentí que se me debilitaban las piernas, especialmente los familiares. Yo, su madre, el que lo dio todo. Me pusieron en una lista de restricciones como si fuera un desconocido, una molestia. El joven me miró con lástima, pero no dijo nada más. Simplemente volvió a su puesto, dejándome allí con mi olla de comida enfriándose en las manos. Me senté en un banco de cemento frente al edificio y me quedé allí casi 2 horas. No lloré, no pude. La comida aún desprendía un ligero olor a hogar, ese olor que solo una madre sabe hacer. Pero allí, en medio de esa calle elegante, nadie quería saber nada de casa, nadie me necesitaba. Volví a casa sola, cansada, con náuseas. No podía comer. Metí el lunar en la nevera, pero al día siguiente lo tiré todo. Eso ya se había convertido en un recuerdo amargo. Por primera vez, algo dentro de mí se rompió, como si el suelo donde siempre había descansado, mis sentimientos empezara a ceder, lenta pero constantemente. Ese día no solo fue el día en que la puerta de mi hijo no se abrió, fue el día en que el mundo me mostró que, para él, ya no era bienvenido, y sin embargo, no sabía que lo peor iba a venir, porque un rato después, fui al banco, y ahí fue donde mi alma se rompió para siempre. ¿Quieres saber qué encontré en esa pantalla fría del cajero automático? Así que espera, porque es desde ahí donde la verdad muestra sus dientes. Era un sábado cualquiera. Ese tipo de día en el que nos despertamos perezosos, ponemos el café a colar, escuchamos la radio en silencio y olemos ese olor a pan que viene de la panadería de la esquina. Había separado mi libro de cuentas, y entre ellos estaba el pago de la gasolina. Cosas simples y rutinarias. Cogí mi pequeña bolsa marrón, la desvaída que llevaba años conmigo, y salí con el paso lento de quien nunca habría imaginado lo que iba a pasar. Fui al Bancomer en el centro, el mismo donde siempre retiraba mi dinero de jubilación. Me inscribí, como siempre he hecho. Saludé al guardia de seguridad, que me devolvió la sonrisa. Fui al cajero, introduje mi tarjeta, introduje mi PIN con los mismos dedos que ya han limpiado tanto suelo en todo México. Elegí equilibrio, y allí, en esa fría pantalla azul, apareció la cifra que me heló el alma: $0,00. Parpadeé, lo volví a hacer. Pensé, me he equivocado con la contraseña. Lo intenté de nuevo, mismo resultado. Ese enorme cero parecía burlarse de mi cara. Se me revolvió el estómago. La mano me tembló. Respiré hondo y fui al servicio. Le expliqué al encargado que debía de haber algún error. Sacó mi CPF, lo consultó, escribió, miró el monitor y luego me miró con una cara que mezclaba lástima e incomodidad. Doña Amelia, todo el dinero fue transferido, día 12, a una cuenta a nombre de Damián Rojas. Me quedé sin palabras. Mi hijo, el mismo que no me contestó, el mismo que me había hecho esperar en la calle. Me daban ganas de reír, ¿sabes? Pero fue una risa seca, sin sonido, porque eso era todo. No solo me había dado la espalda, lo había tomado todo, cada céntimo ahorrado con sacrificio, cada peso ahorrado de mi juventud, de las fiambreras que dejé de comprar, de la ropa que rechazaba, todo estaba en sus manos. La chica me preguntó si quería abrir un informe por fraude. No podía responder. Tenía los ojos húmedos, pero no caían lágrimas. Era como si el llanto se hubiera absorbido desde dentro, a través de un agujero que empezaba a crecer en mi pecho. Salí del banco con pasos arrastrados. El sol brillaba intensamente, pero yo sentía frío. La gente pasaba junto a mí y pensaba, nadie sabe lo que acaba de pasarme, porque no era solo el dinero, era lo que simbolizaba. Fue mi historia, mi lucha, mi dignidad que me arrebataron con una transferencia bancaria. Volví a casa como si llevara una maleta invisible a la espalda. Cuando llegué,
Me senté al borde de la cama y me quedé allí, mirando al suelo, mis manos en el regazo, vacías, y la cabeza que repite una sola frase: me robó, mi hijo, mi sangre, el niño que llevaba a cuestas, al que acunaba en noches febriles, al que alimentaba con arroz y lágrimas. Me robó, y lo peor, ¿cómo tuvo el valor de hacer esto y aún así sonreír en esas fotos de la playa, como si nada hubiera pasado? ¿Cómo puede alguien dormir tranquilo sabiendo que su madre tiene la nevera vacía? Esa noche no dormí, y lo que descubrí al día siguiente, eso solo lo hacía aún más cruel. ¿Tienes idea de lo que es ver tu nombre en un documento que nunca has firmado? Así que prepárate, porque esta historia apenas empezaba a mostrar el rostro más sucio de la traición. Cuando llegué a casa ese día, después de dejar el banco como quien sale de un funeral, solo quería silencio, solo quería sentarme en mi rincón, quitarme los zapatos, poner agua a hervir e intentar fingir que nada de eso había pasado. Pero sonó el teléfono. Era Rosa, mi compañera de años, la que era mi vecina cuando Damián aún llevaba pañal. Siempre me llamaba los domingos para saber si estaba viva, si había comido, si el frío se me había contagiado. Pero ese día, su voz era diferente. Amelia, ¿viste las historias de Damián? Ni siquiera sabía qué era eso, me explicó. Ve a tu móvil y introduce ese perfil suyo. Echa un vistazo, pero prepárate. Me senté, me puse las gafas y me fui y allí vi ese tipo de dolor que no tiene nombre. La primera imagen era de él, bronceado, sonriendo, con gafas de sol, sosteniendo un cóctel colorido con un paraguas ridículo. Detrás, el mar de Cancún, una piscina infinita, toallas blancas, esas cosas que solo veía en telenovelas. En la esquina de la pantalla, un pie de foto: la vida es para quienes saben disfrutar. Gracias por todo, suegra. Se me congeló el corazón. Bajé más, vi a Vanessa en una tumbona, riéndose a carcajadas con su madre, Lulú, ambas con las gafas en la mano, y entonces vino el golpe final. En el comentario de la foto, Vanessa escribió: ahora sí, libertad y dinero en la misma maleta. Libertad y dinero, esas palabras me golpearon como una bofetada. El dinero era mío, libertad también. Y ahora estaban en manos de quienes me alejaron de las prioridades de la vida de mi hijo. Lo miré durante unos segundos. Quería lanzar mi móvil contra la pared, pero no lo hice. Lo sostuve como si fuera una plancha caliente, como si el dolor fuera físico. Pero lo que más dolía era el desprecio. No fue solo el robo de dinero, era una burla, la desenfrenación. Era ver que ellos eran felices, riendo, viajando, brindando, mientras yo, que construí cada paso de la vida de ese chico, tenía que contar monedas para pagar la gasolina. Y lo peor, es que en ningún momento pensó que lo vería, eso lo sentiría, que yo todavía existiera. En esas fotos, era un fantasma, un recuerdo olvidado, alguien que se quedó atrás, y a quien solo recuerdan cuando lo necesitan. ¿Sabes qué es eso? Ver que para la persona a la que más amabas, te convertiste en nadie. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia con todas las heridas abiertas. Si estás escuchando y esta historia te está tocando a alguna parte, dame esta fuerza, deja un like en este video, suscríbete al canal, porque aún tengo mucho que contarte, historias que no encajaban en las fotografías, verdades que el tiempo nunca ha borrado. Esa noche, no comí, no encendí la televisión, simplemente me quedé sentado en la oscuridad, con la radio apagada y el móvil sobre la mesa. No lloré, todo mi cuerpo parecía estar en silencio tras un velorio, pero no fue la muerte de otra persona, era mío. La mujer que existía antes de ese sábado murió allí, y en su lugar, nació otro, una que ya no esperaba nada, pero sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y es ahora cuando te pregunto, ¿alguna vez has visto tu propia firma en un papel que nunca has tocado? Porque lo que descubrí después, eso fue lo que hizo que mi fe se convirtiera en un cuchillo. Hay personas que miran a una anciana y piensan que nació así,
cansada, arrugada, silenciosa, pero detrás de ese rostro que el tiempo ha pintado, hay una chica que soñaba, que corría descalza por las calles de tierra de Teciutlán, que pensaba que el mundo podía ser bueno. Tenía 17 años cuando supe que estaba embarazada de Damián. Su padre era mayor. Decía que me quería, pero cuando se enteró, me dijo que lo resolviera. He dicho que no. Dijo que ese niño iba a nacer. En casa, mi madre lloró. Mi padre me llamó avergonzada. Esa misma noche, me echaron con una bolsa de ropa y sin un duro. Dormía en un banco en la estación de autobuses de Puebla, con el corazón latiendo con miedo y el vientre que apenas había crecido, pero ya era el único lugar donde me sentía seguro. Pasé un tiempo yendo de pensión en pensión, haciendo trabajos ocasionales, lavando baños en restaurantes, barriendo el jardín por la mañana y cuidando de los hijos de otros por la noche. Cuando mi estómago empezó a pesar, encontré un trabajo estable como criada en una casa rica en Polanco. Era una pareja que viajaba mucho y me dejaba sola con el servicio. No ganaba mucho, pero era un foco y un plato lleno y para quienes no tenían nada, eso era el paraíso. Recuerdo como si fuera hoy el día que compré el primer uniforme escolar de Damián. Tenía 5 años, sus pequeños ojos negros brillaban de alegría, pero comprar ese uniforme, vendí mi único anillo de plata, un anillo sencillo, una herencia de mi abuela. Cuando se lo entregué a la mano del orfebre, mi mano temblaba. Era lo último que me conectaba con el pasado, pero me dije a mí mismo, prefiero que mi hijo tenga el futuro. Dejé de comer carne para que pudiera picar algo en el colegio. Hice sopa de huesos durante semanas para que me quedara dinero. Nunca he viajado, nunca he entrado en un centro comercial, nunca me compré ropa nueva, todo venía del mercado de segunda mano, de bolsas donadas por los jefes. Y aún así, nunca me quejé, porque cuando me llamó mamá con esa vocecita, todo lo demás desapareció. Hubo una Navidad en la que quiso una bicicleta, no pude hacerlo, así que fui al mercado al amanecer, recogí trozos tirados, pedí ayuda a seu Ernesto, que reparaba sillas de ruedas en la esquina, y juntos, montamos en una bicicleta remendada, pero con un lazo rojo. Cuando lo vio, lloró, me abrazó y dijo, la mejor madre del mundo. Esta frase se guardó en mí como un premio. Le creí, fueron 40 años así. Guardar, guardar, soñar. Cada moneda que sobraba iba a una cuenta en el Banco Azteca. Dije, algún día, esto asegurará que Damián no tenga que sufrir lo que yo sufrí. Me lo imaginaba yendo a la universidad, construyendo una casa, dándome nietos para que empacar. No me importaba no tener lujos, solo quería que volara, sin olvidar de dónde había empezado. Ahora dime, ¿cómo se borra todo eso con una transferencia bancaria? ¿Cómo se tira por la borda una vida entera de sacrificio y amor a cambio de una copa de vino y un pie de foto burlón en Instagram? Miré las paredes de mi casa y cada ladrillo me recordaba un esfuerzo, cada grieta era un recordatorio de cuánto dolía llegar allí. Y ahora, todo esto parecía una broma. La peor parte de ser madre es no dar, es descubrir que todo lo que has dado, se olvidó, que su lucha se convirtió en una carga, que su nombre se ha convertido en silencio. Pero hay una cosa que nadie me arrebató, el recuerdo, y fue recordando todo lo que viví, todo lo que soporté, cuando el valor empezó a regresar, porque si sobreviviera a ser expulsada embarazada, dormir en la estación de autobuses, trabajar con fiebre y hambre, también iba a sobrevivir a esta puñalada, solo que esta vez, no iba a callarme. ¿Y tú? ¿Tienes idea de lo que puede hacer una mujer como yo cuando lo ha perdido todo? Así que presta atención, porque voy a mostrarte cómo el silencio se convierte en justicia. Ese domingo, el tiempo se detuvo dentro de mí, ya ni siquiera tenía ganas de abrir la ventana. El olor de las judías que cociné el viernes seguía flotando en el aire, ácido, caducado, como todo en mí. Me senté en la mesa de la cocina con un papel en blanco, un bolígrafo azul y el corazón temblando. Quería escribirle una carta a Damián, no para luchar,
no para cargar, solo para decir que dolió. Eso no lo entendía, que todavía estaba esperando un mamá. Perdóname. Pero la mano no se movió, el bolígrafo se quedó paralizado, las palabras se me escaparon como agua entre los dedos. Escribí mi hijo y dejé de hacerlo. Me quedé mirando esas dos palabras durante minutos que parecieron horas. Luego arrujé el papel y lo tiré, y traté de rezar. Fui a mi habitación. Me arrodillé sobre la alfombra raída, entrelacé las manos, cerré los ojos. Pero no salió nada, ninguna oración, no, Padre nuestro, ni susurros a Nuestra Señora. Era como si incluso Dios hubiera guardado silencio conmigo. Encendí la radio en silencio, tocó un bolero antiguo. Contigo aprendí. La voz de Luis Miguel estaba llena de nostalgia. Era la misma canción que le cantaba a él, Damián, cuando no podía dormir con fiebre. Lo mecí en mi regazo y susurré suavemente al oído. Contigo aprendí que hay una emoción nueva y mejor. Y allí, tumbado en la oscuridad, escuchando esa canción del pasado, sentí un dolor que no tiene nombre, un dolor profundo y silencioso que no grita, simplemente vive dentro de nosotros, como si el cofre se hubiera convertido en piedra. No lloré, no grité, simplemente susurré en la oscuridad. Mi hijo murió en mí, y ya sabes, no es que realmente muriera. Pero esa imagen que llevaba de él, ese chico de ojos brillantes que me abrazaba diciendo que cuidaría de mí cuando fuera mayor, ya no existía, había sido enterrado por cada decisión que tomaba sin mirar atrás. Apagué las luces del pasillo, dejé toda la casa a oscuras, me escondí en mi propia sombra, porque ese día, supe, nadie me iba a ver como antes. Él tampoco, Vanessa tampoco, ni el mundo. Algo en mí ha cambiado, ya no era solo dolor, era un nuevo silencio, firme, más peligroso. Hay cosas que solo entendemos cuando ya nos han arrebatado todo, y por eso os pido, quedaos hasta el final de esta historia, porque lo que viene después, no es solo el resultado de una traición, es el nacimiento de una mujer que aprendió, demasiado tarde, que el amor no debe darse con los ojos cerrados. Esa mañana, mientras la radio aún susurraba recuerdos, empezó a nacer una idea en mi cabeza, y creció en silencio, sin prisa, como las semillas más peligrosas que plantamos en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Tienes idea de lo que pasa cuando una mujer herida descubre que lo único que le queda es su propio nombre? Bueno, era mi firma. Eso me dio el último dolor y el comienzo de la recuperación. Al día siguiente, la radio seguía encendida, pero el sonido parecía venir de lejos, como si el mundo se hubiera convertido en un lugar silencioso. Seguía sentada, con el mismo vestido de algodón, con el pelo recogido de todos modos y la mirada fija en el techo. No había comido nada más que pan seco. Fue entonces cuando llamaron a la puerta, un ritmo suave y conocido. Era doña Teresa, tiene 83 años y vive 2 casas después de la mía, una mujer de pocas palabras, pero con ojos que ven profundamente. Entró sin pedir permiso, como siempre hacía, llevaba un vaso de atole caliente en sus manos temblorosas. Lo hice con maíz nuevo. Pensé que hoy no querrías estar solo. Acepté. Me senté con ella en la mesa. Estuve en silencio un rato. Luego, como si ya no quisiera ocultar la herida, les conté todo. El banco, la cuenta vacía, la foto de Cancún, el comentario de la nuera, y el silencio de mi hijo. No me interrumpió en ningún momento. Simplemente se quedó allí, escuchándome, mirándome a los ojos con un respeto que dolía más que cualquier palabra. Cuando terminé, dejó el vaso sobre la mesa, respiró hondo y habló despacio. Amelia, cuando el niño apuesta, la madre debe renacer sola, o muere esperando. Esas palabras fueron como una navaja limpia, cortaron lo que quedaba de mi ilusión, porque eso era lo que estaba haciendo, morir en silencio, esperar a un niño que ya no existía. La miré y no respondí nada, pero dentro, se encendió una llama, pequeña, tímida, pero firme. Después de que se fue, fui al armario del salón. Abrí el cajón donde guardo mis papeles más antiguos.
estaban las facturas, los antiguos contratos de la casa, el certificado de nacimiento de Damián, amarillentos y ya medio descoloridos. Me llevé el libro de contraseñas, ese azul, la misma en la que apunté las fechas en las que él me ignoró, y allí, entre las sábanas, estaba la tarjeta de visita del contable que trabaja aquí en el barrio, Seu Genaro. Él fue quien me ayudó a regularizar mi jubilación. Me senté con todo sobre la mesa, abrí el cuaderno despacio, como si fuera una carta antigua, pasé los dedos por las sábanas, y entonces, con la casa en silencio, susurré para mí mismo, es la hora. Por primera vez, esas palabras no venían acompañadas de tristeza, llegaron con decisión. Todavía no sabía qué iba a hacer, pero sabía que ya no iba a ser esa mujer borrada, esperando el arrepentimiento de alguien que nunca miró atrás. ¿Sabes? Llega un momento en la vida en el que entendemos que esperar justicia de los demás es como esperar una flor en piedra, y es entonces cuando nos levantamos, no por enfado, pero por respeto, respeto por todo lo que éramos, por todo lo que damos, por todo lo que soportamos. Quiero hacer una pausa aquí, solo un segundo, porque quizá vosotros, que me escucháis ahora, ya lo habéis sentido también, esta mezcla de abandono con la obligación de continuar. Ese punto en el que sabes que si no reaccionas, nadie lo hará por ti. Si has pasado por esto, comenta abajo, te entiendo, o un simple es verdad, solo para saber que hay más personas que han renacido en medio del silencio, como yo. Desde ese momento, algo cambió dentro de mí. Me levanté de la silla más erguido, me acerqué al espejo del salón y me miré a mí mismo. La cara era la misma, pero la mirada, el aspecto era diferente. Por primera vez en semanas, vi a la Amelia de antes. El que enfrentaba al mundo con una barriga de 6 meses y un plato vacío, el que nunca pidió limosna, el que siempre tuvo poco, pero nunca tuvo miedo. Y luego, aún mirándome, pensé, si usó mi nombre para quitármelo todo, así que es con mi nombre que voy a empezar a recuperarme. ¿Te imaginas lo que descubrí cuando fui a por los papeles que usó para hacer la transferencia? Así que prepárate, porque cuando abrí esa carpeta en la oficina del contable, vi una firma que nunca salió de mi mano. El lunes siguiente, el cielo estaba nublado, pero dentro de mí hacía días que no había salido el sol. Me puse mi blusa beige de punto, me até el pelo con una bufanda vieja y salí de casa sin avisar a nadie a dónde iba. Cogí el autobús al centro de Puebla y me bajé cerca del Zócalo, donde hay una antigua papelería a la que he ido desde que Damián era pequeño. El dueño me reconoció desde lejos. Doña Amelia. ¿Cuánto falta? Sonreí levemente y pedí imprimir algunos extractos bancarios. Le entregué mi tarjeta, la contraseña, y esperé con las manos firmes sobre el mostrador de formica que se despegaba. Imprimió todo, metió los papeles dentro de un sobre marrón. Me lo devolvió con una mirada curiosa, pero no preguntó nada. Le di las gracias y me fui. Con ese sobre bajo el brazo, caminé hasta la calle de las Clínicas, donde doña Teresa dijo que había una abogada joven pero muy seria que había ayudado a su hermana en un caso de jubilación denegada. La oficina era sencilla, con olor a café preparado y plantas artificiales en la entrada. Toqué el timbre y una secretaria de voz suave me condujo a una sala con una pared verde acúa y 2 sillas acolchadas de hierro. La abogada se llamaba Renata Ortiz. Tenía poco más de 30 años, con gafas cuadradas y una calma que me recordaba a mi infancia en la iglesia. Me escuchó en silencio. Mientras se lo contaba, no me interrumpió. Solo tomaba notas en un cuaderno de tapa dura, con el bolígrafo moviéndose rápidamente entre las palabras que escribía con cuidado. Cuando terminé, entregué los extractos y esperé. Leyó todo con atención. Después, pidió autorización para consultar los datos de la transferencia. Escribió algunas cosas en el ordenador y, tras unos minutos, frunció el ceño. Señora Amelia, aquí tiene un poder notarial firmado por usted, autorizando a tu hijo a operar la cuenta. Tragué saliva con fuerza.
Nunca firmé nada de eso. Giró la pantalla para mí, y ahí estaba, una hoja escaneada, en la esquina inferior, mi nombre, o más bien, el nombre que me pertenece, pero con una firma que no era mía. Era parecido, pero no lo era. Esto de aquí, doña Amelia, es un delito grave. Esto es una falsedad ideológica. Es robo agravado. No respondí. Miré la firma con los ojos de alguien que mira su propia tumba. Eso fue todo. No bastaba con quitarme el dinero. Incluso me quitaron el derecho a decir no. Renata me preguntó si quería presentar una demanda inmediatamente, si quería poner una denuncia policial, pero negué con la cabeza. Todavía no, aún no era el momento. No quería gritar, ni exponer, ni destruir. Quería que lo supiera, quería que lo viera, que sentiría el peso de la conciencia en su piel, que su espejo algún día devolvería el rostro de alguien que hirió a su propia madre. Respetó mi silencio, dijo que tenía derecho a todo de vuelta, que podría ser rápido, que la justicia tenía mecanismos, pero pedí calma, pedí paciencia, porque mi respuesta no vendría acompañada de escándalo, vendría acompañado de silencio, con documentos, con el tiempo. Salí de la oficina con un plan empezando a tomar forma dentro de mí. Fui a la plaza, me senté en el banco de madera bajo la sombra de un árbol y me quedé allí un rato, escuchando el ruido de las palomas y los niños jugando a lo lejos. Cogí el sobre con los extractos, y me aferré fuerte. Ese era mi escudo, mi verdad. Hay gente que piensa que la venganza es algo feo. No lo llamo venganza, yo lo llamo dignidad. Y la dignidad, cuando perdemos, necesitamos recuperarnos con pasos firmes y ojos abiertos. Iba a actuar, iba a recuperar lo que era mío, pero a mi manera, en mi época, y sin bajar la cabeza, porque a veces, el silencio es más agudo que cualquier grito. ¿Te imaginas su cara cuando supo que su propia madre siempre iba un paso por delante? Pues espera, porque lo que viene después es el comienzo de su caída, y no tiene ni idea. Esa semana, decidí abrir el armario de madera de la habitación, el antiguo, que compré cuando Damián era niño y que guarda más recuerdos que ropa. Era hora de separar los documentos para llevar a la doctora Renata. Había algo allí que no había visto en años: recibos, cartas antiguas, notas médicas, incluso una tarjeta de cumpleaños garabateada con letra de niño en la que él ponía "Te quiero, mamá". Mi corazón se anudó, pero seguí adelante. Alterar nuestra memoria requiere valor. Al fondo del último cajón, detrás de una carpeta azul con viejas cuentas eléctricas, encontré una hoja amarillenta, doblada de todas formas. No era mi grupo. Nunca llevé un documento desordenado. La abrí con cuidado. Era una copia fotocopiada, pero lo que se escribió me heló de arriba a abajo: Testamento de Amelia Rojas Hernández. Lo he leído de nuevo. Mis ojos recorrieron el texto como buscando un error. Allí dijo que, en total conciencia y libertad, dejaría mi casa, construida con décadas de trabajo, enteramente a Damián y su esposa Vanessa, en caso de muerte. El periódico tenía una fecha, un sello notario en Tlalpan, y al final, una firma que intentó ser mía, pero no lo era. Grosero, pastel, un intento barato de imitación. Sentí como si me hubieran vuelto a abofetear. No fue suficiente para quitarme el don. Ahora intentaban anticipar mi final. Yo, muerto en el papel, mientras ellos viven de viaje, riéndome de mi silencio. El detalle que me dolió más fue el sello Tlalpan. Ahí fue cuando cayó la cuenta. Vanessa tenía una tía que trabajaba en una notaria de esa región. Lo mencionó una vez, cuando aún se esforzaba por sonar educada conmigo. La pieza que faltaba del rompecabezas estaba ahí, ante mis ojos. No era solo ambición, era plano, era una trampa, fue premeditado. Me senté al borde de la cama con el papel en las manos y el mundo girando, pero no lloré. El dolor ya se había ido. Ahora era otra cosa, un silencio seco y firme que me dijo: puedes ver, sigue. Y seguí. Guardé ese falso testamento junto con los otros documentos, cuidadosamente. Puse todo en un sobre nuevo,
lo sellé y escribí en el exterior, pruebas. Saber. A veces pasamos la vida pensando que el amor es suficiente para protegernos de todo. Pero hay personas que convierten nuestro amor en una escalera, y cuando sube ahí, patea el escalón. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto marca más diferencia de la que crees. A veces, decir la verdad es la única forma de evitar que muera. Cerré el armario, cerré la casa, y esa noche dormí como alguien que llevaba una misión. Ya no era una mujer herida. Era una mujer en movimiento, y mientras brindaban con champán, yo preparé lo único que no se puede comprar con dinero: justicia. Ahora, ¿tienes idea de lo que ocurre cuando un testamento falso llega a manos de alguien que conoce la verdad? Eso es todo. Damián creía saberlo todo, pero el juego acababa de empezar. Mientras yo aquí, en Puebla, organizaba papeles y recuerdos como si cosiera sus propias piezas, Damián vivía días soleados en Cancún. Arena blanca, piscina infinita, sonrisas forzadas en fotos editadas. Pero lo que la cámara no mostraba, el tiempo empezó a revelarlo por sí mismo. Pensó que lo habían liberado, pero descubrió que estaba más encarcelado que nunca. Vanessa, ahora que el dinero ya estaba en la cuenta, empezó a caminar con el móvil pegado a la cara, como si hablara con alguien todo el tiempo. Cuando intentaba iniciar una conversación, ella respondía con frases cortas, sin mirar. Y siempre había una nueva excusa para no atender sus caricias, por no hablar del regreso, para evitar que se mencionara mi existencia. Una de esas noches, según lo que escuché después, se despertó sediento y fue al balcón del hotel. Al pasar por la habitación, escuchó accidentalmente una conversación. Vanessa y su madre, Lulú, estaban sentadas en el sofá con una copa de vino cada una. Hablaron en voz baja, pero lo oyó claramente cuando Vanessa dijo: en cuanto volvamos, su nombre sale de todo. Tú y yo desaparecemos con el resto. Se detuvo, paralizado tras la puerta. El suelo de cristal que creía tener bajo sus pies empezó a agrietarse, y allí, por primera vez desde que me hizo daño, se acordó de mí. Recordaba mi voz llamándole a tomar café. Recordó las manos llenas de jabón extendiendo el plato con mole poblano. Recordó el diploma que le di el día de la graduación, con los ojos llorosos. Y me recordó que no estaba muerta, que yo todavía existiera, y que quizá lo había hecho todo mal. Es extraño pensar que a veces, el arrepentimiento llega cuando el castillo empieza a desmoronarse. No es conciencia, es miedo. Y allí, a la tenue luz de un hotel de lujo, Damián sintió por primera vez un sabor amargo, el sabor de la duda. Pero mira, saber que cometiste un error no es suficiente, hay que ser un hombre para enfrentarlo. Y mi hijo, en ese momento, seguía siendo solo un niño cobarde dentro de un cuerpo demasiado maduro para su propia alma. Mientras tanto, seguía con mi rutina en silencio, la casa ordenada, las plantas regadas, la radio apagada, pero cada paso mío estaba calculado. Ya no vivía, estaba haciendo de arquitecto. Y si crees que has visto lo peor, quédate aquí conmigo, porque lo que pasará en los próximos días demostrará que el tiempo, ese caballero silencioso que lo ve todo, no deja deudas sin saldar. Ahora dime, ¿tendrá el valor de mirarme a los ojos cuando vuelva? Porque lo que te espera no es solo mi dolor, es la verdad desnuda, documentada y fría, que él mismo firmó sin saberlo. Esa mañana, el cielo estaba despejado y la brisa entraba por la ventana de la cocina, trayendo el olor a café recién hecho que acababa de colar. Dejé la taza sobre la mesa, ajusté la blusa de lino sobre mis hombros y respiré hondo. Era el día, la doctora Renata ya lo había separado todo. La carpeta roja estaba organizada con los extractos bancarios, el testamento falso, las firmas, las copias de la cuenta corriente, la fecha de la transferencia e incluso el nombre de la oficina notaria en Tlalpan. Cada detalle que habían ignorado por orgullo ahora servía como munición.
Fuimos juntos a la sede de la Procuraduría General de la República. Me explicó que, al ser mayor, mis derechos estaban protegidos por la Ley de Protección al Adulto Mayor, que permite agilizar los procedimientos en casos de fraude y abuso. Firmé los papeles con mano firme, sin dudarlo. Era la primera vez que firmaba algo en esa historia con plena conciencia y la cabeza bien alta. Dolía, por supuesto. Ninguna madre imagina algún día acusando a su propio hijo, pero en ese momento, no era solo una madre, era una mujer que exigía respeto. La denuncia se presentó el mismo día. La fiscal que nos atendió guardó silencio cuando vio los documentos. Hizo algunas llamadas. Habló con la doctora Renata en voz baja. Luego volvió y me dijo: «Señora Amelia, pidamos al juez que bloquee preventivamente las cuentas vinculadas al CPF de su hijo. Esto se hará con urgencia». No dije nada, simplemente cerré los ojos un momento. Vi, dentro de mí, la imagen de ese chico con uniforme escolar, y luego del hombre que me dio la espalda. Me despedí de él en silencio, porque la mujer que salió de ese edificio ya no era la misma. Horas después, se dieron las órdenes. El sistema bancario notificó la congelación de cuentas, tarjetas y transacciones vinculadas a ese CPF. Todo lo que estaba en nombre de Damián y también de Vanessa, por asociación directa, fue bloqueado indefinidamente. De vuelta en Playa del Carmen, mientras terminaba mi café, Damián y Vanessa se pararon frente a un cajero automático con la intención de retirar dinero para el viaje en barco que habían reservado. Insertaron la tarjeta. Introduce la contraseña. Esperado. En la pantalla apareció una frase corta: operación denegada. Contacta con tu entidad financiera. Probaron con otro. Nada. Tensión en la cara. Se quejó Vanessa. Damián sacó el móvil. Llamó al gerente del banco. Nadie respondió. Allí, en el calor del paraíso, comenzó el frío del otoño. Esa noche, cuando me fui a la cama, sentí algo diferente. No era alegría, no sentía ningún placer en sufrir. Fue solo un alivio silencioso, una especie de justicia que no necesita gritos. Y ya sabes, a veces, solo hace falta un momento, una decisión, para cambiarlo todo. Hay recuerdos que se quedan con nosotros para siempre, como aquel día en el banco, con el saldo cero, o aquella vez que me llamó mi reina, y yo lo creí. Déjame preguntarte algo, ¿tú también tienes un recuerdo que se te quedó atascado en el pecho, de esos que vuelven solos cuando la casa queda en silencio? Si es así, compártelo conmigo en los comentarios. Simplemente escribe un lo he sentido o cuenta un recuerdo propio. A veces, compartir un fragmento de lo que vivió ayuda a coser lo que quedó abierto. Ahora, quizá te preguntes, ¿qué hizo después de ver todo congelado? ¿Llamó? ¿Lloró? ¿Se disculpó? ¿Por qué? Eso no fue exactamente lo que pasó, y lo que vino después me mostró que su dolor ni siquiera había empezado aún. Al final de esa tarde, el móvil vibró sobre la mesa de la cocina. Estaba pelando naranjas para hacer un zumo, distraído por el ruido de la radio que ponía una antigua ranchera. Miré por el visor, y ahí estaba su nombre, Damián. 3 letras que un día me hicieron sonreír solo con escucharlas. Ahora, me ponían los pelos de punta. Lo dejo jugar. 1, 2, 3 veces. No respondí. Volvió a llamar. Esta vez, dejé el móvil en modo silencioso y seguí apretando la fruta. El zumo cayó espeso en el vaso, y el sonido de la cáscara retorciéndose merecía más mi atención que cualquier palabra que pudiera decirme en ese momento. Minutos después, llegó un mensaje. La leí de pie, con la toalla de tela aún en las manos. Mamá, el banco lo bloqueó todo. Ayúdame. Sé que cometí un error. Respiré hondo. No lloré. Simplemente cerré la pantalla del teléfono despacio. Fui al dormitorio y abrí el cajón de la mesilla. Dentro, envuelta en un pañuelo viejo con olor a alcanfor, estaba la Biblia de mi abuela Dolores, la que me dio cuando me echaron de casa embarazada y que me acompañó en los momentos más difíciles de mi vida. Abrí con el Salmo 94,
como hacía cuando su corazón dolía más de lo que su cuerpo podía soportar. ¿Cuánto tiempo más se alegrarán los malvados, Señor, y hasta cuándo se alegrarán los malvados? Lo leí en voz baja, con ojos llorosos pero firmes. Era como si ella, mi abuela, estuviera allí conmigo, sentada al borde de la cama, diciendo, lo estás haciendo bien, hija, ahora va a aprender. Al día siguiente, la doctora Renata me llamó temprano. Su voz estaba contenida, pero cargada de un cierto sabor a victoria. Doña Amelia, solo para advertirte, Vanessa intentó mover la cuenta conjunta esta mañana. Intentó hacer un retiro en el cajero automático de Tulum, pero el sistema lo bloqueó de inmediato, y luego añadió, maldijo, gritó, amenazó con presentar una demanda, pero el empleado del banco lo grabó todo. Era una escena. Solo le di las gracias. Le di las gracias como alguien que recibe noticias esperadas, pero no celebra. No quería que nadie me hiciera daño. Quería recuperar mi buena cosa. Y quería, aún más, que entendieran que el silencio de una mujer herida puede ser mucho más fuerte que cualquier escándalo. Vanessa, por lo que supo después, cayó en la desesperación. Llamó a abogados, intentó contactar con la tía de la oficina de registro civil en Tlalpan, todo sin éxito. La máquina de la verdad ya estaba en marcha, y por mucho que gritara, el sonido que se extendió fue el del vacío que ella misma había cavado. Damián lo intentó de nuevo, envió otro audio. Su voz estaba ahogada, temblorosa. Mamá, lo siento, cometimos un error. No sabía qué iba a pasar. Por favor, responde. Vanessa está flipando. Mamá, dime qué hacer. No respondí. Simplemente apagué el móvil y lo dejé en el cajón, junto con la Biblia y el sobre de los exámenes. Fui a regar mis plantas. El helecho de la habitación estaba deshidratado. Pobrecito. Las hojas marchitas me recordaron a mi propia cara hace semanas. Pero ahora, con agua y tiempo, se abriría de nuevo, como yo. Es curioso cómo el tiempo cambia todo. A veces, el mismo suelo que te hunde también te sostiene, y la misma mujer que antes lloraba sola, ahora camina con la cabeza en alto y los pies firmemente sobre este mismo suelo. Pero lo que Damián no sabía, ese bloqueo fue solo el primer paso. Todavía había algo que nunca habría imaginado, algo que estaba a punto de llegar y que lo cambiaría todo, de una vez por todas. ¿Quieres saber qué es? Así que quédate aquí, porque el siguiente nombre que salga no será suyo, será mío, y donde menos lo esperaba. Damián pasó 2 días enteros encerrado en su habitación de hotel, con las persianas cerradas y las luces apagadas. Según lo que me contaron después, apenas comía. Pasé todo el día con una hoja de cuaderno en el regazo, intentando escribir algo. Quería pedirme perdón. Empezó la carta unas 5 veces. Dijo que cometió un error, que se perdió, que se dejó llevar por las promesas de Vanessa, por las presiones de un futuro que nunca llegó, por el miedo a no ser el hombre que siempre creí que sería. En un pasaje, escribió que cada vez que cierra los ojos, ve mi rostro y que ahora entiende que el silencio de una madre pesa más que cualquier grito, pero al final, no pudo firmar. Le temblaban las manos, su corazón vaciló, y como alguien que aún no ha aprendido a enfrentarse a sí mismo, rompió el papel, pieza a pieza, y lo tiró a la basura del hotel. El perdón que quería dar se disolvió junto con el valor que nunca tuvo. Mientras tanto, seguí con mi vida, con pasos lentos pero firmes, día tras día, sin prisas, sin presión. Ya no esperaba un regreso, ya no contaba con disculpas. Cuando una mujer entiende que ya no necesita migajas, se levanta de forma diferente. La semana siguiente, fui al registro civil. La misma de la calle 8, cerca de la Plaza de Flores. Me llevé un sobre nuevo, sin marcas. Dentro estaba mi Nuevo Testamento, la casa en la que viví durante décadas, la que construí ladrillo a ladrillo. Ahora tendría un nuevo destino. La chica de la recepción, muy joven y educada, me atendió con cariño. Dijo que mi tipo de acción era rara,
pero muy hermosa. Me preguntó si estaba seguro de donarlo todo a una organizaciones no gubernamentales. Sonreí levemente. Sí, es una institución en Oaxaca. Cuida de mujeres abandonadas por sus familias. Allí tienen comida, medicinas, una habitación cálida y lo más importante, respeto. La chica dudó un poco, quizá pensando que cambiaría de opinión. Luego preguntó, con suavidad, ¿no quieres dejar nada para la familia? La miré a los ojos y le respondí, con toda la calma que solo quienes han vivido toda una vida saben tener, lo dejé todo durante 37 años. Ahora solo dejo mi ausencia. No dijo nada. Simplemente bajó la mirada y siguió tecleando el documento. Cuando terminó, me entregó la copia. Lo tomé con cuidado, lo doblé y lo guardé dentro de mi bolsa de tela, la misma que usé el día que fui a pedir el primer préstamo para pagar la escuela de Damián. Al salir del registro civil, sentí que el sol me golpeaba fuerte en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ningún peso sobre mis hombros. Es curioso cómo, a veces, el mayor legado que podemos dejar es nuestra elección. No dejé oro, pero dejé un mensaje claro: quien transforma el amor en oportunidad, pierde la oportunidad de recibir lo eterno. Pero el destino tiene formas muy peculiares de enseñar, y lo que pasó en mi cumpleaños ese año, nadie lo imaginó, ni siquiera yo. ¿Quieres saber qué era? Así que sígueme, porque fue allí donde todo se puso patas arriba. La semana de mi cumpleaños, me desperté con un ruido diferente fuera. Pensaba que era solo el camión de gasolina o los niños yendo al colegio, pero cuando abrí la ventana, vi algo que me mantenía dentro. Había un ramo de flores frescas en mi balcón, sin tarjeta, desconocido, justo ahí, posado delicadamente, como si alguien quisiera decir te vi. Al principio, pensé que era un error. Cogí las flores, las olí despacio y las dejé sobre la mesa del salón. Intenté barrer la acera como de costumbre, pero noté algo extraño en las miradas. La señora Luz, que no me había hablado en mucho tiempo, me saludó con una sonrisa llena de ternura. Un tipo que pasa cada día vendiendo pan me ofreció uno sin cobrar. Incluso el chico del mercado, que apenas miraba mi cara, me dijo: «Fuerza, señora Amelia, eres increíble». Me detuve, le miré, iba a preguntar qué pasaba, pero la expresión en sus ojos me lo dijo todo. Lo sabía, todos lo sabían. Más tarde, Teresa vino a mí, jadeando, con el móvil en la mano. «Amelia, no te lo vas a creer. Está por todas partes, en Facebook, en TikTok, incluso en la radio del centro». Me enseñó el video. Era un simple mensaje, hecho por una chica del registro civil. Un mensaje anónimo, sin nombres, pero con demasiados detalles para ser una coincidencia. Hoy vi a una mujer que me enseñó lo que es la dignidad. Donó todo lo que tenía a una institución, tras ser traicionada por su hijo y su nuera. No gritaba, no vengaba con violencia, solo mostró que la ausencia también es una especie de respuesta. El video se extendió como fuego en paja seca, gente compartiendo, comentando, llorando. Dijeron: «Ella es un ejemplo, mi madre haría lo mismo». Me conmovió. Yo no tengo redes sociales, apenas sé usar bien el móvil, pero sentí cada palabra en el aire. Llegaron más flores, más mensajes anónimos. Una señora dejó un pastel de maíz en mi puerta con una nota: «Y para la señora Valiente». No voy a mentir, lloré, no por tristeza, ni por orgullo, pero porque, por primera vez, sentí que lo que viví y sobreviví no había sido en vano, que mi silencio, tan despreciado por quienes deberían quererme, ahora era respetado por extraños. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. No busqué la fama, ni justicia pública, pero todo ese cariño me curó un poco, me cosió desde dentro. Era como si el mundo, de alguna manera, dijera: «Creemos en ti». Pero lo más impresionante aún estaba por venir,
porque en una cafetería del aeropuerto, entre maletas y voces extrañas, un hombre vio el vídeo y se volvió blanca. ¿Quieres saber quién fue? Así que quédate conmigo, porque lo que vio lo cambió todo. Ya había puesto la tetera al fuego cuando oí el timbre. No era momento de entregas, ni de visitas. Miré por el agujero de la cortina y casi se me salió el corazón de la boca. Damián. Allí, de pie en mi puerta, con una mochila colgada sobre el hombro, su ropa arrugada, sus ojos hundidos. Parecía más pequeño, no de tamaño, sino de todo, de presencia, de orgullo, de alma. Pulsó el botón de nuevo, y una más. Miró la puerta como si viera un recuerdo. Yo, por dentro, firme como una roca, no me moví, ni un paso. Por dentro, temblaba, por supuesto, seguía siendo mi hijo, o al menos lo que quedaba de él. Pero en ese momento, lo que más habló fue la mujer que había sido olvidada, engañada, saqueada y silenciado. No lo he abierto. Se sentó en la acera, se quedó allí durante horas, sus piernas estiradas, las manos en la cara. Los vecinos pasaron despacio, algunos lo reconocieron. Uno de ellos, Tabo del carnicero, incluso comentó: parece que has vuelto con el rabo entre las piernas. Lo oí desde la ventana de la cocina. No sonríe, pero tampoco lloré. Acabo de preparar mi té, como hacía cada noche. Cuando oscureció, le sexta tumbarse en el cemento, sin manta, sin almohada, su cabeza apoyada en la mochila. Dormía allí, acurrucado como un niño perdido, y en ese instante, algo dentro de mí se liberó, porque entendí que ya no necesitaba una excusa, reconocimiento ni un abrazo tardío. A veces, el mayor perdón es no cerrar la puerta de golpe a la persona que te hizo daño. Simplemente, no abras. Por la mañana, incluso antes de que saliera el sol, dejé un sobre pegado a la puerta con cinta adhesiva. Lo escribí a mano, con mi letra torcida pero firme. Una sola frase: eras mi todo, yo era tu nada. Ahora guardamos silencio. No firmé, no lo necesitaba. Cuando se despertó y lo vio, se quedó allí un rato, mirando el papel. Luego se sentó de nuevo. Abrió el sobre y leyó despacio. Las lágrimas salieron sin hacer ruido. No gritó, no le ha dado en el blanco. Simplemente hizo una reverencia. Y allí, en ese suelo frío en la acera de mi casa, lo entendió, porque hay dolores que no se pueden resolver con palabras, y hay heridas que solo el tiempo cura pero que dejan huella. Si has llegado hasta aquí conmigo, debes saber que lo más fuerte aún está por llegar, porque ese mismo día, alguien apareció en mi puerta, y esta vez, el que golpeó, no era mi hijo. ¿Quieres saber quién fue? Así que prepárate, porque el destino aún tenía una carta oculta más. Me senté en mi vieja mecedora, con la radio sonando boleros suaves, y cogí las agujas de tejer. El hilo rojo se me escapó de entre los dedos con la familiaridad de alguien que pasa su vida haciendo el mismo gesto, repetido miles de veces. Cada punto que formaba era como un saliento de vida que devolvía a mí mismo, después de tanto tiempo perdiéndome en los demás. Las mantas empezaron a acumularse a mi lado, para ser entregadas a las organizaciones no gubernamentales de Oaxaca, esas señoras que, como yo algún día, conocieron la soledad y la necesidad de cuidados. Mis huesos se quejaban por el esfuerzo, y el cansancio se manifestaba como un viento frío que atraviesa la casa silenciosa, pero, de alguna manera, el alma se sentía ligera, libre, una paz que nunca imaginé posible tras tanto abandono, tanta traición, tanto silencio interrumpido solo por el eco de lo que una vez fue amor. Doña Teresa apareció en la puerta, con su sombrero gastado y una sonrisa preocupada. Me observó unos momentos antes de preguntar, con esa delicadeza que solo ella sabía tener: Amelia, ¿sigues sintiendo amor por él? Pausé el punto de punto, sentí el peso de la pregunta y respiré hondo. Miré las mantas, las agujas, la luz que entraba por la ventana y acariciaba el polvo del suelo. El amor no se apaga, Teresa, respondí, con voz baja y firme,
pero ahora solo es recuerdo. Y la memoria ya no vive aquí. No esperaba una respuesta, ni necesitaba nada más. Mi hijo, mi Damián, era ahora un recuerdo que solo dolía cuando yo quería que doliera, pero que ya no dominaba mis días. El pasado quedó grabado, mis acciones se hicieron y mi vida siguió adelante, aunque con pasos más pequeños, lentos, pero completos. Pasé horas tejiendo, pensando en cada punto, en cada hilo que unía y protegía. Era como reconstruir una parte de mí que había sido fragmentada por la traición, pero que ahora se rehacía en cada simple gesto. Con cada manta terminada, sentía que entregaba un poco de todo lo que llevaba y que recibía, a cambio, la ligereza de la libertad. A veces me detenía a observar la calle, a los niños jugando, a los vecinos que pasaban saludándome con respeto y cariño. La sensación era nueva, ser visto no por miedo, no por obligación, sino por admiración silenciosa. La justicia que buscaba, en el fondo, no solo fue la que congeló las cuentas de mi hijo o desenmascaró la falsedad de su nuera, era la justicia de mi propio corazón, que por fin podía respirar sin miedo, sin esperar, sin exigencia. Cuando llegaba la noche, ya no me acostaba cargando con penas o esperanzas que me consumían, simplemente me tumbé, cubierta por las mantas que tejí, con el alma tranquila y los ojos cerrándose lentamente. El silencio de la casa era ahora mi aliado, ya no un espacio para el dolor. Cada sombra en la esquina, cada sonido lejano de la ciudad, todo parecía parte de una brújula que finalmente entendía. Teresa vino a visitarme varias veces, trayendo té y galletas. Hablamos poco, porque no hacía falta. Conté historias del pasado, las suyas y las mías, de una manera que no era melancólica, sino llena de aprendizaje. Y cuando me volvió a preguntar por Damián, repetí, sin prisa, sin arrepentimiento, es un recuerdo, Teresa, eso es. Aprendí que ya no necesitaba respuestas, no necesitaba abrazos, no necesitaba perdón. Había elegido mi paz, mi dignidad, mi silencio. Lo que antes era dolor, ahora era memoria transformada en fuerza. Cada hilo que se deslizaba entre mis dedos era como un pedazo de mi alma que volvía a surgir. Y allí, en ese simple momento, me di cuenta de algo que me gustaría que todos supieran. A veces, la victoria no viene de la confrontación, la venganza o los gritos. La victoria es silenciosa, es sentarse, mirar los días que aún nos quedan y decidir que serán nuestros, completos, sin depender de quien nos haya hecho daño. No necesitaba que Damián entendiera, no necesitaba que Vanessa ni Lulú cambiaran. Lo que necesitaba era que yo misma respirara, que me respetara a mí misma y que el recuerdo de lo que viví sirviera de fuerza para otros que, como yo, han amado demasiado y han sido olvidados. Y mientras seguía tejiendo sintiendo el hilo deslizarse entre mis dedos como si fuera parte de mi sangre, me di cuenta de que había algo más profundo que cualquier cuenta bancaria congelada, que cualquier gesto de arrepentimiento no entregado. Era libre, libre de ser simplemente Amelia. Eso es, sin prisas, sin expectativas, sin dolor, simplemente viviendo cada hilo de cada día que me queda. Y es en este silencio donde vive mi victoria, es en este espacio entre lo que fue y lo que vendrá donde aprendí a cuidarme, a respetarme y a quererme sin necesidad de aplausos ni reconocimiento. Aquí, entre agujas e hilos, entre las mantas que caliento y los recuerdos que conservo, por fin estoy completo. Pero, al caer la noche y mirar la luna reflejada en las tejas de la casa, sentí que aún quedaba algo por venir, un último movimiento del destino, una última revelación que aún podía cruzar mi camino, y si reaparecía, no como el Damián que conocía, sino como alguien que por fin vería lo que perdió. ¿Quieres saber si esto ha pasado? Así que quédate conmigo, porque el momento que estaba a punto de llegar lo cambiaría todo una vez más. Me senté en mi escritorio de madera, con el cuaderno azul abierto frente a mí. El bolígrafo deslizaba lentamente, cada letra un suspiro de toda mi vida. Escribí no para que me lean,
sino para marcar el final de un ciclo que me consumió durante décadas. Si algún día mi hijo realmente vuelve, no para preguntar, sino para escuchar, quizá lea esto. Me detuve, respiré hondo y dejé que las lágrimas cayeran silenciosamente sobre la página. Hijo, lo que me quitaste nunca fue solo dinero. Era el nombre, era la historia, era la raíz, pero aún así, te perdono, no con palabras, sino con la vida que ya no daré a nadie. Si te encuentras a ti mismo, estaré vivo en tu cambio. Dejé el bolígrafo a un lado, observé cada línea y sentí algo que no sentía en mucho tiempo, ligereza. No fue un alivio momentáneo, ni una satisfacción por la justicia alcanzada, fue algo más profundo, algo que venía de dentro, de las capas más íntimas de quienes lo pasaron todo y sobrevivieron. Ya no esperaba abrazos, ni disculpas, ni ningún reconocimiento, ya no lo necesitaba. Mi vida ya no estaría definida por quién me traicionó o me dejó. Me había reencontrado a mí misma, y eso era suficiente. Cerré el cuaderno y lo coloqué cuidadosamente en la estantería, en el lugar donde podía verlo sin tocarlo, como si esa distancia simbólica entre el pasado y el presente fuera necesaria para que el recuerdo permaneciera, pero sin dominarme. Cada página escrita era un hilo de libertad que me conectaba con la mujer en la que me había convertido, completa, fuerte, silenciosa. Me levanté despacio y caminé hacia el jardín trasero. Las plantas tenían sed, sus hojas buscando el sol de la mañana. Cogí la regadera, sintiendo el peso del agua en mis manos, y empecé a esparcir gotas sobre la tierra reseca. Cada movimiento era meditativo, un ejercicio de presencia, el olor de la tierra, el verde de las hojas, el sol tocando mi piel. Todo esto me recordó que la vida seguía existiendo, incluso después de tanto dolor. Mientras regaba, noté el viento golpeando las cortinas, llevándose los ecos del pasado que insistían en volver. No había ira, no había arrepentimiento, solo quedaba el reconocimiento silencioso de que todo lo que había vivido me había moldeado, y que cada sacrificio, cada lágrima y cada silencio habían construido a la mujer que soy ahora. Miré hacia el horizonte desde mi calle en Puebla, donde los niños jugaban, los vecinos pasaban y la vida seguía su curso, y me di cuenta de que, por fin, ya no era rehén de lo que me hacía daño. No tuve que esperar a que Damián viniera a mí para redimirse. No le necesitaba a él, ni a Vanessa, ni a nadie más. El perdón que ofrecí no fue recibido, estaba destinado a ser vivido, para que mi propia alma pudiera respirar libremente. Me senté de nuevo, esta vez en el banco del porche. El sol calentaba mi espalda y el viento traía el aroma de las flores que los vecinos siempre dejaban con delicadeza. Pensé en todas las veces que trabajé hasta tarde, ahorrando a un céntimo, soñando con un futuro que parecía lejano. Pensé en los sacrificios silenciosos, las noches sin dormir, la soledad que había aprendido a soportar, y entonces, me di cuenta de algo que quizá debería haber entendido antes. Todo el dolor, toda la pérdida, toda la injusticia, sirvieron para traerme hasta aquí, para poder encontrarme a mí mismo de nuevo, para que renaciera. Me envolvió una sensación de plenitud, no hacía falta nada más. Mi cuerpo, aunque cansado, estaba en paz. Mi mente, antes inquieta, ahora descansaba, y mi corazón, que había cargado durante tanto tiempo, ahora flotaba ligero, sabiendo que el amor que aún existía por mi hijo ya no me frenaba, sino que me liberaba. Miré el cuaderno azul una última vez antes de levantarme. Contenía mi historia, mi verdad y mi perdón. Pero también era una promesa para mí misma, que ya no daría mi vida a quienes no sabían valorar, que no permitiría que mi dignidad se midiera por quienes solo tomaban y nunca daban. La vida que quedara sería mía, solo mía. Respiré hondo, sintiendo cada momento como un regalo. Sabía que los tiempos difíciles aún estaban por llegar, crisis de salud, días de cansancio, recuerdos que llamaban a la puerta sin pedir permiso, pero ahora tenía algo que antes no tenía,
control sobre mi propia historia. Podía elegir mi silencio, mi presencia, mi amor y mi ausencia cuando fuera necesario. Ya no era un rehén del pasado, había renacido para mí mismo, y mientras el sol se movía lentamente por el cielo sobre Puebla, sentí, por primera vez en mucho tiempo, que estaba realmente vivo, no porque mis errores se hubieran reparado o porque mi familia finalmente lo entendiera, sino porque había decidido que mi felicidad, mi dignidad y mi paz no dependían de nadie más. El cuaderno azul, las agujas de tejer, la regadera, las flores y el viento, todo esto fue un testimonio silencioso de mi libertad. Había aprendido que la verdadera venganza, la verdadera justicia, no necesita confrontación, humillación ni lágrimas de los demás. La mayor justicia es existir plenamente, vivir con integridad y dejar que el mundo vea, sin palabras, el valor de quienes han sobrevivido a la traición y al abandono. Pero aún así, mientras regaba las plantas y sentía el sol calentarme la cara, un pensamiento cruzó por mi mente: ¿entenderá Damián, algún día, lo que ha perdido? ¿Serás capaz de ver la fuerza que puede tener el silencio de una madre? ¿O quedará marcado para siempre por la ausencia que elegí conservar? Y allí, en el tranquilo jardín trasero, me di cuenta de que la respuesta no importaba, porque la vida que había reconstruido, hilo a hilo, página a página, instante a instante, era mía y de nadie más. Estaba completo, y esa plenitud fue la mayor lección que pude dejar para él, para mí y para cualquiera que necesitara aprender que a veces el perdón no se pide, sino se vive. Y mientras guardaba la regadera, miré el cuaderno azul en la estantería, sentí un escalofrío de plenitud y supe que el último capítulo apenas comenzaba no para mí, sino para quienes algún día buscarán aprender que la fuerza de una mujer silenciosa puede cambiar vidas enteras. Me recosté en mi vieja mecedora en la puerta, dejando que la suave brisa de Puebla acariciara mi rostro. Los niños corrían por la calle, sus risas mezclándose con el lejano canto de un pájaro que se posaba en el tejado vecino. El cielo, teñido de naranja y rosa por el sol poniente, parecía una imagen que nunca pasa de moda. Damián nunca volvió a mí, Vanessa y Lulú desaparecieron de mi vida como sombras al final del día, y finalmente entendí que su ausencia era el regalo más valioso que podía recibir. Mi corazón, antes apretado por el dolor, ahora se expandía en paz. Sentí que había cumplido con mi deber no solo como madre, sino como mujer que sabía cómo sobrevivir a la traición y convertir cada herida en fortaleza. La lección que llevo es sencilla, pero profunda: el amor verdadero no se impone, no se exige, no se negocia, florece, crece y permanece en el silencio de quienes saben esperar, y cuando no es correspondido, la vida nos enseña que la dignidad es mayor que cualquier resentimiento, incluso más grande que la venganza misma. Mientras veía a los niños jugar, recordé que cada uno de nosotros afronta elecciones, pérdidas y silencios que nos moldean, y si hay algo que he aprendido, es que la paz no viene de controlar a los demás, sino de tomar el control del propio corazón. Por esto, quiero daros las gracias profundamente, que os habéis quedado conmigo hasta ahora, escuchando mis palabras, sintiendo mis dolores y mis victorias. Si este video te ha dado algo de consuelo o reflexión, deja tu like, que será como un abrazo que calienta y apoya este canal. Apúntate, como si recibieras una invitación para volver al siguiente café, para que podamos continuar juntos en este viaje de historias que conmueven y enseñan. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero sentir nuestra comunidad cerca, aunque sea a distancia, y no olvides activar la campana, para no perderte cuando vuelvas a pasar el café. Y a medida que el cielo se oscurecía lentamente y la luna comenzaba a alzarse, sentí que el ciclo de mi historia estaba completo, pero el mundo seguía presentándonos vidas que inspiran, hieren y transforman. No te vayas todavía, escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre,
Cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el próximo video aquí en el canal con otra historia increíble, y permite que, una vez más, juntos, podamos aprender del silencio, el coraje y el amor que nunca se miden.